A continuación se realizará la presentación acerca del estudio de caso sobre el penal La Pila en San Luis Potosí. Tenemos que tener en cuenta que este es un centro de reinserción. Y bien, para poder entender este estudio de caso y de lo que vamos a hablar, tenemos que entender primero qué es la política criminal. Debemos recordar que se refiere al conjunto de principios, estrategias y acciones que adopta un gobierno o una entidad para abordar el tema del delito, para poder prevenirlo y así controlar sus consecuencias. Y esto implica la creación de leyes, regulaciones y políticas que deben estar relacionadas con el delito y con su castigo. Ahora bien, en el caso de La Pila, en San Luis Potosí, como lo dije anteriormente, debemos que tener en cuenta que es un centro de reinserción social, pero tenemos que saber que también existe la readaptación y saber que primero es readaptación social y después reinserción social. Entonces, si hablamos de readaptar, nos vamos a referir a que se buscan revertir aquellos factores endógenos que hacen que la persona en cuestión sea propensa a cometer estos actos delictivos. Y no se trata de hacer que estos factores desaparezcan, porque eso no se puede y es parte muchas veces de la personalidad de las personas, sino lo que se busca es disminuir estos factores para que sea un poco más difícil que las personas sean propensas a cometer estos actos. Reinserción. Ahora sí, la pila es un centro de reinserción, pero ¿qué entendemos por reinserción? Tenemos que entender que la reinserción es el proceso que sigue después de la readaptación. La reinserción básicamente se regresa de la persona a la sociedad y esto se tiene que dar de una manera progresiva, no se tiene que dar de un día para otro, es lo más recomendado. Pues estos sujetos, después de estar tanto tiempo alejados de la sociedad, es difícil para ellos volver a esta manera de vida. Y esto se da principalmente con diferentes salidas que se realizan y sobre todo como excursiones, empezar a trabajar en fines de semana o algunas de estas actividades. Ahora, la ley. El concepto de ley también está implicado en este estudio de caso, pues más adelante hablaremos y contrastaremos información con la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados. Entonces, la ley es una norma jurídica dictada por un legislador, lo que quiere decir que fue establecida por una autoridad competente y que en caso de incumplimiento se merecerá una sanción. Ok. Reglamento. El reglamento también será importante para este estudio de caso, pues debemos también contrastarlo con el reglamento de los centros penitenciarios, en este caso de reinserción y readaptación social. El reglamento es una norma jurídica con carácter general dictada por una administración pública y subordinada a la ley. En otras palabras, es un documento que especifica las normas que deben cumplir eh, los miembros de una comunidad para regular las actividades que hay en donde están. Ok, entonces, comenzamos con este estudio de caso en el que vamos a contrastar diferentes notas periodísticas que hemos encontrado acerca del penal La Pila y los contrastes que tienen con lo que debería estar pasando realmente o con lo que debería ser acorde a la ley y al reglamento. En este caso nos encontramos una nota periodística acerca del motín de penal La Pila en San Luis Potosí, que dicen que sucede por esta prohibición de celular, que los reos estuvieron inconformes, pues se les quitaron muchos celulares y droga también. Pero en este punto vamos a enfocarnos en los celulares. Tenemos que consultar la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados y el artículo 14 bis dice que las medidas de vigilancia especial podrán consistir en la prohibición de comunicación de telefonía móvil, internet y radiocomunicación. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que la gente o los reos están inconformes por algo que ni siquiera debería pasar? En teoría ni siquiera deberían tener teléfonos móviles, no tendrían que tener internet, no habría comunicación alguna. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Yo pienso que esta situación es permitida
desde los filtros de seguridad antes de entrar a la cárcel, a la prisión, que ahí es donde se permite el paso de estos teléfonos móviles. Entonces considero que deberían tener un personal más capacitado, mucho menos que no se preste a aquellos sobornos, aquellos estímulos que se les dan para que puedan pasar estos objetos. Y también estamos adjuntando las fuentes de donde se sacaron aquellas notas. En esta diapositiva podemos ver que dice que se encontraron aspectos básicos como el drenaje pésimo, colchones y sábanas sucias, en total suciedad, personas que llevan sin hacerse meses. Y entonces esto no refiere a la ley, seguimos hablando acerca de la ley sobre las normas mínimas de los sentenciados. El artículo 11 dice que la educación que se imparta a los internos no solo tendrá que tener carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. ¿Y qué está pasando? Que la parte higiénica se deja muy de lado. Podemos encontrar muchas notas más acerca del penal La Pila, donde se menciona que las condiciones de salubridad son pésimas, donde se menciona que también la comida está en pésimas condiciones, que los trastes donde se ha servido están en pésimas condiciones. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? Pues evidentemente el personal no le da la atención necesaria, aun cuando saben que conlleva que eso puede generar más enfermedades dentro de ese lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Necesitamos capacitaciones constantes a todo este personal. También en esta misma noticia se menciona que se encontró, o sea, que no se le dan los medicamentos adecuados a las personas que los necesitan, principalmente medicamentos psiquiátricos, tratamientos psiquiátricos, y que la mayoría de estos reos que padecen de estas enfermedades son demasiado agresivos y que están junto con todas las demás personas, lo cual viola el artículo 6 de esta ley sobre las normas de readaptación social de los sentenciados. Pues este artículo 6 nos dice que el tratamiento será individualizado, que cada quien tendrá una forma de llevar su caso de acuerdo a sus condiciones, que todas las ciencias aportarán para la mejor reincorporación social del sujeto. Entonces, también nos dice, para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las condiciones presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas y una de ellas son los hospitales psiquiátricos, cosa que se está haciendo caso omiso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros como familiares, o más bien los familiares, también tienen que exigir un correcto espacio para sus familiares que están detenidos, para los reos que están detenidos. Otra nota que nos pudimos encontrar es acerca de que en un operativo, en este mismo penal de La Pila, se encontraron armas hechizas, sustancias prohibidas, teléfonos celulares, plantas de marihuana, drogas, pastillas, básicamente armas hechas a mano, entre otras. Entonces, si ahora nos enfocamos en el reglamento de los centros penitenciarios y de reinserción social, todos estos objetos como celulares, armas, drogas, bocinas, vidrio y demás, están totalmente prohibidos. Pero para esto tenemos que referirnos hacia un artículo. El artículo 61, nos dice que las personas privadas de la libertad durante su internamiento deberán someterse a registro de cacheos de su persona, estancia y pertenencia las veces que sean necesarias conforme a los protocolos correspondientes. Pero bien, si estos cacheos no pasan, ¿cómo es que vamos a prevenir tanta deficiencia, tantos peligros entre estos internos? Otra nota también es acerca de objetos que probablemente, y es inconsistente pensar en que los reos son propietarios de ellos, no, más bien mediante visitas que se han hecho es cuando se los llevan.
pasan esos filtros de seguridad que en teoría deberían ahí ser detenidos al llevar objetos que no están permitidos, pero mediante aquellas sobornaciones y demás, es que pasan esos objetos y llegan a manos de los reos. Entonces, el artículo 122 nos dice, cuando cualquier visitante contravenga las disposiciones establecidas, o si en la revisión se detectan objetos no permitidos, esto se dará aviso y se dejará a disposición del comité técnico para la determinación correspondiente mediante un acta. Tenemos que tener en cuenta que cuando esto sucede, las visitas hacia los reos se van limitando mucho menos. Otra nota periodística que podemos encontrar es en el motín en Penal de la Pila, en San Luis Potosí, que deja 3 muertos y 6 heridos, lo cual viola el artículo 135, que dice, el centro penitenciario, a través del personal de custodia penitenciaria, deberá mantener el orden, la seguridad y disciplina aplicado estrictamente y sin distinción alguna en el protocolo. Y es que entonces nos surge esa duda. ¿Cómo si existen esos protocolos puede haber estos tipos de motines, puede haber muertos dentro de ese lugar, puede haber tantos heridos? ¿Qué podemos hacer? Realmente necesitamos un verdadero reglamento, una verdadera ley que se haga cumplir, pero que sobre todo existan personas que trabajen ahí, que cumplan estos puntos. Y bien, al final también tenemos esta nota que nos dice que familiares de los reos reportan detonaciones de armas de fuego. Y entonces esto termina violando el artículo 144, que nos dice, si al momento de la revisión les es encontrado a las personas privadas de la libertad, o sea, los reos, objetos o sustancias prohibidas, pero si su posesión no es constitutiva de delito, se procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 68. ¿Y qué nos dice este artículo 68? Pues básicamente habla sobre acerca del aislamiento, que es la medida que ellos toman en contra de estas acciones. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Es obvio, y también en el reglamento está escrito, que no se puede atentar contra los derechos de las personas en caso de reprender estos actos, pero bien, por ejemplo, el aislamiento es una buena opción en la cual debemos tal vez mantener periodos más largos de aislamiento, pero también hay puntos que determinan cuánto tiempo está bien, cuánto no, entre otros. Y eso es todo en este estudio de caso. A continuación se expondrán las conclusiones en el archivo de Word.